haránme un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodos 25:8. Ese santuario. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos en Juan capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan, voy a citar mucho a Juan, el discípulo amado. Juan 1, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó, en griego es skeno. Y esa palabra skeno significa puso su tabernáculo, puso su santuario, puso su tienda, como esta tienda blanca que tenemos. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernacularizó, diríamos. Puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria, el Shekinah, que se revelaba en el lugar santísimo, la gloria de Dios cubierta por carne. Grande es el misterio de la piedad, dice San Pablo, que Dios fue manifestado en carne. Isaías dijo que el nombre del Cristo sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios vino a habitar en un tabernáculo humano entre la raza de los judíos. Por 33 años y medio caminó nuestro planeta para darnos ejemplo de cómo podemos vivir. En Estados Unidos hubo un tiempo atrás que había muchos jóvenes cristianos que se ponían una banda en la mano. Era una banda así como de hule y decía WWJD, WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ante esta situación, ante esta dificultad, ante este deber, ante esta responsabilidad. Jesús vino y puso su tabernáculo entre nosotros. Antes que Moisés levantara el tabernáculo, el padre de Israel, Jacob, cuyo nombre fue cambiado, había profetizado dónde estaría el tabernáculo de Dios, esta tienda del santuario en Israel. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 49. Así que el tipo era la ilustración, el símbolo en el Viejo Testamento del santuario. El antitipo es el cumplimiento de esa ilustración. El verdadero santuario entre los hombres fue Jesús. A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, el predicador de justicia de 1888, dijo que no es suficiente que el Señor Jesús se haya encarnado en el vientre de la Virgen María. El Señor Jesús tiene que encarnarse en tu corazón, en tu mente, en mi corazón y en mi mente. Él tiene que vivir en nosotros. En el libro de Génesis, capítulo 49, Jacob, como dirían los judíos, Génesis 49:10, está dándole la bendición a sus hijos y le da una bendición especial a Judá. Y le dice así, en Génesis 49, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Estoy mirando a mi hija, que está aquí. Ponte de pie, Shiloh. Yo le puse Silo a mi hija pequeña. Y le digo, ¿sabe por qué te puse Silo? Porque en tus días vendrá el Mesías. Ese es mi deseo. Silo era el lugar donde el santuario fue establecido en Israel. Allí llegó el pequeño Samuel. Allí espiritualmente deben llegar todos los niños y todas las niñas. En Silo. Silo literalmente, fonéticamente se dice Shiloh en hebreo. Y significa tranquilo. Aunque mi niña es bastante intranquila, pero le puse tranquila.
Shiloh. Ese es el tipo, esa es la ilustración, que sería un tiempo de paz. Los judíos saludan Shalom, que es muy similar a este Shiloh, significa también paz. ¿Sabían ustedes que cuando nació Jesús hubo paz sobre la tierra? Pocas veces estuvo el templo de guerra cerrado en Roma. Pero cuando nació Jesús, el templo de guerra tenía las puertas cerradas y el templo de paz tenía las puertas abiertas para honrar el Dios de la paz. La paz augusta romana, dicen los historiadores. Y vinieron ángeles del cielo y lo proclamaron en Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas 2, 14 es el antitipo de Shiloh. La paz, la tranquilidad que había. Tú podías viajar de un lugar a otro en todo el imperio de Roma y no tenías que temer. En los días que nació Jesús. No es que no había crimen como siempre ha habido y habrá, pero no había guerras. Habían unos terroristas por ahí, se llamaban los celotes. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 14, declaran estos ángeles que descienden del cielo lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Qué bonita es la paz. Nos vanagloriamos de la guerra. La historia de cualquier pueblo, España no es ninguna excepción, es una historia de guerra. Si vas a Estados Unidos, vas a ver muchos parques nacionales. Los parques más lindos son los parques que conmemoran la guerra civil, donde murieron el mayor número de americanos. Más de 600,000 americanos murieron en la guerra civil. La guerra sobre la esclavitud. Y aquí en España, en el año 39, 1 millón de muertos. Seguro que hay muchos monumentos. Pero Jesús quiere que lo conozcan como el príncipe de la paz. Isaías 9:6 es otro antitipo, otro cumplimiento de esta paz profetizada por el evangelista del Viejo Testamento. Isaías 9:6. Si no tienen tiempo de buscar todos los textos, los pueden apuntar o pueden obtener una copia del servicio y estudiarlos como bereanos para ver si es así. Recuerdo al pastor Carlos Kossel, que predicó en la Conferencia General de 1978 y sacó este texto. Ayúdame con el micrófono, pónmelo al lado de mi boca. Muy bien, hizo así, tomó su Biblia y dijo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con su Biblia, príncipe de paz. Jesús debe ser el príncipe de paz en tu vida. El cristiano tiene que estar en paz con todos. Yo he hablado ante los alcohólicos anónimos y ellos tienen en sus 12 pasos, los cuales los he leído, y cada paso tiene una base fundamental bíblica. Ellos dicen ahí que tienes que estar en paz con todos los hombres, con todas las mujeres. Tienes que estar en paz con tus semejantes. Tienes que estar en paz con Dios. Tienes que estar en paz contigo mismo. Eso es únicamente a través de la cruz, a través de Cristo. El santuario era para lidiar con el pecado. ¿Cómo podíamos deshacernos del pecado? Cristo es el verdadero santuario. Cristo es la manera de obtener la paz. Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi paz os dejo. Esa paz es una tranquilidad, una satisfacción de que mis pecados han sido perdonados, una satisfacción que mi culpa ha sido quitada, una satisfacción que yo puedo perdonar a aquellos aún que me hirieron. ¿Cuántas veces me ha tocado aconsejar a jóvenes y a veces personas mayores que fueron abusadas por un padrastro? Me sorprende cuánto abuso sexual existe en nuestro mundo y aún dentro del cristianismo.
y a veces aún en el adventismo. Hay veces que hay que perdonar a aquellos aún que están muertos, no porque lo merezcan, pero porque queremos tener la paz con Dios y con nosotros mismos. Que Dios se encargue de ellos, pero yo te perdono. Yo no buscaré la venganza. Tú arréglatelas con Dios. No podemos cargar tantas tragedias que tenemos que enfrentar. Ni tampoco tenemos que ser víctimas. Recuerdo en una clase de consejería la profesora nos dijo, cuando estés aconsejando a alguien, no le digas que es una víctima, todos nos hacemos víctimas. No, yo soy una víctima, he perdido mi trabajo. No, yo soy una víctima, estoy enfermo. No, yo soy una víctima, yo he sido abusado. No, tú eres un sobreviviente. Tú has sobrevivido, muchos no han podido sobrevivir. Tú has sobrevivido. Somos sobrevivientes en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Esa dificultad puede ser el medio para tu salvación y para la salvación de otros. Puede ser el medio para tú ayudar a otros. Puede ser el medio para traer la paz. Qué bonito que el premio Nobel se da de la paz. Nobel fue el que inventó la dinamita. Y ha causado la muerte de millones. Miles de millones. Pero no la hizo con esa intención. Y se sintió culpable y dejó todo su dinero en fundación para el premio Nobel. Dios tiene un premio Nobel. Y se llama el premio Nobel de la paz, del príncipe de paz. Cuando tú estableces paz con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con tus enemigos, tú recibirás ese premio de la paz. Recuerdo a mi papá. Mi papá ha estado en farmacia toda su vida. Él ya tiene 82 años. Lleva 70 años en farmacia. Desde que tenía 12, 13 años entró en la farmacia. Y en Estados Unidos estaba la farmacia y al lado, en la ciudad de Tampa, tiene su farmacia, y al lado había una panadería. Y el panadero y el boticario no se llevaban. Estaban peleados. Mi papá estaba peleado con el panadero. Aquí hay un panadero. Aquí adelante. Y estaban peleados por sus hijos. A veces nos peleamos por otros, ¿no? Porque mi hermano se había peleado con el hijo del panadero. Entonces los dos dueños también estaban peleados. Llegó el 1 de enero y papá salió y fue a la panadería temprano y llamó ahí al panadero y le dijo, mira, es el 1 de enero. Vamos a hacer las paces. Vengo aquí a hacer la paz. Y el panadero saltó el mostrador y abrazó a mi padre y le dio un beso. Y hasta el día de hoy son amigos. Amén. Tenemos que aprender a hacer eso. Pero hay otro tipo aquí en el santuario. El santuario era un lugar de paz, de tranquilidad en medio de la muerte. Había una puerta. Una puerta. A ver si lo podemos ampliar. Una sola puerta al santuario. No habían dos puertas. Yo he estado en la sinagoga de Capernaum en Israel y hay una puerta grande para entrar en el frente, hay una puerta chiquita por detrás. No, en el santuario no había otra puerta, solo una puerta ancha para entrar, con columnas altas de 5 codos de altura. En el tiempo bíblico se medían los codos, era de aquí a la punta, pero los hombres eran más grandes, ¿no? Y el codo del santuario era más grande. En Estados Unidos no medimos por codo, medimos por pie. 1 pie, 2 pies, 3 pies, pues ellos medían 1 codo, 2 codos, 3 codos, 4 codos, 5 codos. Vamos a leer Éxodo 40:33 sobre esta entrada. Éxodo capítulo 40, versículo 33. Éxodo 40, versículo 33, y dice así. Mantengan ahí Éxodo 40. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Puso la cortina a la entrada del atrio. Esa entrada, la palabra en hebreo es sha'ar, sha'ar. Y significa medida. Viene de la raíz que significa medida, sha'ar. Una medida. Esa entrada
esa puerta. ¿Sabe qué dice Jesús en el libro de Juan? En Juan capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Pero me gusta más lo que dice San Pablo con este sha'ar, que significa medida. Y quizás no hemos pensado en la importancia de esa palabra hebrea, de la raíz que significa medida, y lo que Pablo dice en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3. El Señor Jesús dice que todo padre de familia saca algo viejo y algo nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, al sha'ar, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Nadie entraba en el santuario bajando la cabeza. No. Era más alto. La entrada era alta, era ancha. Era una gran medida, como símbolo que debemos alcanzar la medida de Cristo. Yo he visitado castillos y torres aquí en Europa y tienen una puerta pequeña y le he preguntado a los guías por qué está esa puerta pequeña. Y dice, bueno, porque cuando bajaban la cabeza tú estabas adentro y si no era la persona que quería le dabas por la cabeza y lo tumbabas para golpearle, una defensa. Habían 3 puertas en el santuario. Una sola de entrada. Una sola. Luego había una al entrar al tabernáculo, que lo vamos a ver ahorita. Pero esta de entrada, quiero decir algo más. Este sha'ar, esta medida, simboliza la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. En esta vida nos cansamos. Recuerdo a mi abuelo, que nació en Canarias. Era de Garachico, ahí está registrado, en Garachico. En paz descansa. Y me decía, hijo, que yo era su nieto. Él le decía a todos los nietos, todas las personas, hijo. Dice, hijo, yo he caminado mucho. Ya de 80 y pico de años. He caminado mucho y cuando uno camina mucho se cansa. La palabra de Dios dice que no nos podemos cansar. Pero si nos cansamos, Jesús dice, yo soy la entrada al descanso. No solo a la paz, sino al descanso. El Señor Jesús dice algo más. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 a través del apóstol San Pablo. Primera de Timoteo 2:5. Otro tipo, una sola entrada. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dice, yo soy el único camino al Padre. No son las vírgenes, no son los santos, no es Mahoma, no es Buda, no es la política, no es la ciencia. Es Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el cristianismo, es la única religión que enseña, la única religión viviente, tengo que decir, viviente, que enseña que Dios vino a vivir entre nosotros, en la persona de Jesús, nacido de la Virgen María. Había una segunda puerta. Vamos a la segunda puerta, la puerta del tabernáculo. Y es interesante, en castellano es la misma palabra, la puerta, la entrada, pero en hebreo son 3 palabras diferentes. 3 palabras diferentes. La entrada al santuario es el sha'ar, la entrada al tabernáculo es el Pethach, una palabra diferente. Y la entrada al Santísimo es el Poreket. Y cada una de esas 3 palabras, en su origen, tiene un significado, una ilustración profunda que está revelada en el Nuevo Testamento. Esa segunda palabra, Pethach, a la entrada del tabernáculo, donde habían 5 columnas. Vamos a leer Éxodo 40. Les dije que mantuvieran Éxodo 40, trata de todo el santuario.
si lo quieren marcar en su Biblia. Éxodo 40. Cuando te pregunten, bueno, ¿y dónde está el santuario en el Viejo Testamento? El último capítulo de Éxodo habla del santuario. Salieron de Egipto, el Éxodo, y debían entrar en el santuario de Dios. Éxodo capítulo 40, versículo 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Pero esa palabra entrada ahí es petak y significa apertura. Viene de la raíz abierto, algo abierto. Si es abierto es porque estuvo cerrado. El camino a Dios para muchos ha lucido cerrado. Y Jesús vino para abrirlo. En Hebreos capítulo 10, el tipo es, esa segunda puerta que estaba cerrada fue abierta. En Éxodo capítulo 10, versículo 20. Perdón, Éxodo no, Hebreos. Hebreos, fue la carta que San Pablo le escribió a los hebreos. Hebreos 10, versículo 20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese es el velo al lugar del lugar santo, no el velo al santuario, sino el velo al lugar santo, que nos abrió. Ahí tienes la palabra, Pethak, en el Viejo Testamento, la apertura. Y nos abrió ¿cómo? A través de su carne. Nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Había una niña que había llegado a ser adolescente y cuando los niños alcanzan la adolescencia les da pena lo que hacen los padres. Yo tengo 2 adolescentes y les da pena lo que hacen los padres, los que dicen. Tienen mucha pena. Se avergüenza. Muy bien, se avergüenzan. Se avergüenzan. Y esta niña sentía vergüenza por su madre, por las manos de la madre, porque no lucían bonitas. Y le daba pena presentar a su madre porque sus manos estaban muy terribles, muy feas. Y la madre llamó a su hija y le dijo, mi niña, yo me doy cuenta que te da vergüenza mis manos, pero yo te quiero decir por qué están así. Estaban todas mayugadas. Y le dijo, un día hubo un fuego en nuestra casa. El humo estaba en tu cuarto y yo corrí y atravesé la puerta y estaba en llamas. Al yo abrir la puerta con mi mano, se me quemaron las manos. Y te cargué y te saqué y te salvé la vida. Por eso tú ves esta mano tan quemada y está un poco también quemada. ¿Qué pensó la hija? Se le salieron las lágrimas. Ay, mami, tú me salvaste la vida. No solo me trajiste al mundo, me salvaste la vida. Eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Se olvidará la madre de la hija, del hijo que dio a luz? He aquí, yo no me olvidaré de ti. Recuerdo, pastor Adalicio, una noticia que salió en Brasil. Encontraron en una bolsa de basura un bebé que estaba flotando y sacaron esa bolsa y vieron esa bebé que estaba viva e identificaron luego a la madre. La madre la tiró ahí al río, la abandonó, y dice el Señor Jesús a través del evangelista Isaías, si la madre se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Porque en mis manos te llevo esculpida. En Estados Unidos de niño yo jugaba un juego, quizás aquí también se juega, que se llama Hide and Go Seek, o Hide and Go See. Tú te escondes, los escondidos, tú te escondes y salen a buscarte. Los escondidos, quizás muchos de ustedes también lo han jugado. Muchos no hemos dejado de jugar ese juego. Nos escondemos de Dios y le decimos a Dios, encuéntrame a ver si puedes. Y sale Dios a buscarnos. Pero hay otro juego también que se juega en Estados Unidos, se llama sardinas. Uno se esconde y los demás salen a buscarlo. Solo uno se esconde y los demás salen a buscarlo. Y cuando lo encuentran, te unes con el escondido.
Y según van uniéndose, se van uniendo. Y entonces las carcajadas, la risa. Ahí están todos juntos. Y se van uniendo como sardinas. ¿Qué dice Colosenses, por favor? En el libro de Colosenses. Este lugar del santuario era donde debía esconderse todo el pueblo de Israel. En Colosenses, vamos a leer, por favor. Colosenses capítulo 3. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios desea que juguemos sardinas, que todo el pueblo se reúna. Todo el pueblo de Israel se reunía alrededor del tabernáculo. Debemos aprender a reunirnos, a jugar sardinas, a escondernos con Dios, no con otros, con Dios. Y si los otros están con Dios, pues también con ellos en Dios. Eso tiene un gran beneficio psicológico y social. Somos seres sociales. Al escondernos con Dios, llegamos a la tercera puerta. Esa es otra palabra. Poreket, la puerta al lugar santísimo. Había un velo. Y quiero decirles, cada una de esas puertas simboliza la obra de Cristo. Y pronto se los voy a mostrar. La obra de Cristo. Esa palabra, poreket, viene de la raíz que significa un separatriz, separaba el lugar santo del santísimo, separación. Cuando nosotros venimos a Dios, hay una separación en nuestra vida entre lo inmundo y lo limpio. Hay una separación en nuestra vida entre lo mundano y lo santo. Hay una separación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La vieja mujer y la nueva mujer. Esa separación. Ese es el tipo. Separación, el separatriz. ¿Saben que Cristo también es nuestro separatriz? Nos ayuda en la separación y nos dice lo siguiente San Pablo. En Romanos 8:35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Qué lindo es este texto. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si estamos escondidos con Cristo en el lugar santísimo, nadie nos separará del Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo. ¿Será un chico, una chica? No. ¿Será un gobierno? No. ¿Será un trabajo? No. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Como está escrito. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no víctimas por nuestra creencia y nuestra religión, no, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Necesitamos amor. Necesitamos enamorarnos de Dios. Cuando un chico se enamora de una chica, ¿cómo es? Está loco, dice. Y San Pablo dice que para el mundo esto es una locura, estamos locos. Le dijeron a San Pablo, las muchas letras te han hecho loco, San Pablo. Pues seamos locos para Dios, pero cuerdos para la justicia. Martín Lutero, a ver si puedo ver todo el santuario. Aquí delante, todo el santuario. Y el tiempo se me va. Y les dije que vamos a ver la obra de Cristo. El atrio es aquí de la tierra. El tabernáculo está en el cielo. El verdadero tabernáculo está en el cielo. Este atrio es la tierra. La tierra es el atrio del tabernáculo celestial. Cristo entró por la puerta. Fue concebido de la Virgen María. Nació de la Virgen María. Su nacimiento está representado también en esta entrada. La entrada a nuestro mundo. Un milagro. Dios fue manifestado en carne. Luego viene el altar. Saltamos a la muerte de Cristo. Ahí sobre el altar. Cuando el sacerdote traía un cordero, debía ser degollado ese cordero.
y lo degollaba el sacerdote si era en favor de todo Israel en el culto matutino y culto vespertino. A las 9 de la mañana había un sacrificio y a las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y el sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio, de ese holocausto a Dios, con su dedo y untaba los 4 cuernos del altar, para decir que Cristo al morir en la cruz sería de 4 puntos. Los 4 cuernos. Y esos cuernos, cada cuerno, nos dice Daniel, es símbolo de realeza. Se le puso sobre su cruz, que era rey de los judíos. Escrito en hebreo, escrito en griego, escrito en latín. Él mismo daba testimonio que era rey. Los 4 cuernos, rey de reyes y señor de señores. Fue untado. Está en el libro de Levíticos. Vamos a Levíticos. Levíticos capítulo... Levíticos 4:18. Levíticos 4:18. Ya hay algo sorprendente cuando leemos aquí el tercer libro de Moisés. Levíticos 4:18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. No solamente untaba los 4 cuernos aquí y untaba los 4 cuernos dentro del altar de incienso, dentro del tabernáculo, sino que tomaba el resto de la sangre, que la recogía y la tiraba al pie del altar. ¿Por qué? Estaba diciendo que cuando Cristo viniese, el Mesías, y fuese crucificado, sus manos serían mayugadas, sus pies y su frente. Y esa sangre saldría de su costado. San Juan dice, yo soy testigo, yo lo vi, salió agua y salió sangre. Sus pulmones, los pulmones tienen un área que se llama el pleura. Ese pleura se llenó de agua. El corazón tiene un área alrededor de agua también que se llama el pericardio. Estaba lleno de agua. Cuando esa lanza atravesó su costado, penetró sus pulmones, penetró su corazón y salió esa agua nítida de su costado, y luego salió la sangre que estaba acumulada en sus pulmones y también en su corazón. Murió de un ataque al corazón el Señor Jesús por tus pecados y mi pecado, y cayó al pie de la cruz. Lo has leído en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 34. Nuestro mensaje es un mensaje bíblico. Es un mensaje que necesitas una mente espiritual para comprender. Una mente inspirada por el Espíritu de Dios, que todo compagina, todo tiene un orden perfecto en el Viejo y en el Nuevo. El Viejo Testamento es la luna, el Nuevo Testamento es el sol en toda su gloria. Y dice aquí en Juan capítulo 19, y dice, versículo 34 y 35, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y luego dice Juan, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Yo soy un testigo fiel, decía Juan. Y luego tenemos la fuente. Esa fuente decimos que es el símbolo del bautismo, pero ¿el bautismo de qué símbolo? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Jaime, ¿lo entiendes? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa fuente también es símbolo de la resurrección. Jesús murió y al tercer día resucitó. Y este es el evangelio, que creemos que Jesús fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra gloria. Resucitó, aquí en la tierra resucitó. Y pasamos ahora penetró el cielo, ascendió a los cielos a los 40 días. Y vemos aquí el candelabro, símbolo del Espíritu de Dios del día Pentecostés. A los 50 días de su resurrección envió su Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado. Y aparecieron luces, lenguas encendidas en esos 120 que estaban reunidos. Hermano Roberto, esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Estaba allí esas luces como un menora. Estaba conversando con un hebreo
y me dijo, tú y yo somos un menora. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, los judíos creemos que la cara es un menora, que tiene 7 aperturas. Y me dijo, a ver, toma tu dedo. Una apertura, una luz, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando decimos que alguien tiene en los muñequitos, pintamos a alguien que tiene una idea, que le ponemos un bombillo y una luz. ¡Eureka! ¡Lo entiendo! Eso es lo que Dios desea, que tú tengas, esa eureka, esa luz de Dios, la luz a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz de los hombres. Él es la luz de la vida. Y en Cristo Él envió su Santo Espíritu, que es el que nos ayuda a entender la Sagrada Palabra. Dio el Espíritu Santo, sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Pero no solo eso, Jesús también. Luego aquí vemos el pan, los 12 panes de la proposición, el tipo y antitipo. El tipo eran los panes que se comían cada sábado. El pueblo de Dios no ha dejado de guardar el sábado desde los días de Jesús, el Santo Shabbat. Pero ¿saben qué hizo Jesús mientras estaba en el lugar santo? No solo envió el Espíritu Santo, luego le dio la orden al Espíritu Santo que inspirara a sus apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. No era suficiente, eran en 2 columnas, no solamente por las 12 tribus de Israel, sino por el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Debía haber una nueva revelación, la revelación del Nuevo Testamento. Si tú lees un capítulo del Nuevo Testamento cada día, y este es el reto que les quiero dejar, que lean el Nuevo Testamento. A mí me sorprende cuántos cristianos, cuántos reformadores nunca han leído el Nuevo Testamento. Hay 260 capítulos del Nuevo Testamento. Hay 260 días de labor, de lunes a viernes. Así como tú trabajas todos los días, de lunes a viernes, lee un capítulo. Cada día en un año habrás leído todo el Nuevo Testamento. Hay 260 para cada día de labor. Aunque la Biblia enseña que son 6 días de labor. Si lo lees 6 días a la semana, un capítulo lo terminarás antes. Y luego estaba este altar de incienso. Era símbolo de la intercesión. El mayor honor que le podía tocar a un sacerdote, no siendo sumo sacerdote, ¿no? El mayor honor era entrar al lugar santísimo, pero el sacerdote común no podía entrar ahí. Solo uno, que era el sumo sacerdote. Pero el mayor honor para todos los demás sacerdotes de las 24 órdenes era ofrecer incienso sobre este altar. Y el día que le tocó a Zacarías ofrecer incienso, estaba arrebatado de alegría. Voy a estar ante el altar de incienso. Entraba con 2 sacerdotes y luego lo dejaban y todos los sacerdotes salían fuera y ahí se quedaban orando enfrente al tabernáculo mientras Zacarías ofrecía. Pues era símbolo de Cristo que está en los cielos intercediendo por ti y por mí. Ese incienso, dice el salmista David, suba mi oración a ti como el incienso. La oración tuya y mía está contaminada y tiene que ser purificada por la sangre de Cristo. Y Jesús se presenta ahí y dice, mi sangre, oh Padre, oye la oración de mi hijo, de mi hija. Cuando oramos en el nombre de Cristo, Cristo se presenta ante el altar de incienso y allí ofrece nuestras oraciones ante el Padre. Martín Lutero dijo, cuando Cristo estaba en la tierra era profeta. Luego, cuando ascendió a los cielos, ascendió como sacerdote. Pero en 1844, esto es solo en el adventismo, pasó al lugar santísimo. Daniel 8:14. Y al pasar al santísimo, nos abrió una puerta, como este hermano está abriendo esa capa ahí. Abrió una puerta nueva, la tercera puerta al lugar santísimo, para hacer un juicio investigador. Un juicio investigador para revelar su gloria. Regresamos al texto, Juan 1:14, para terminar y contar una historia. Juan 1:14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne. Me gusta cómo lo dice la traducción en castellano. En inglés dice the word, y aquella palabra, pero el verbo da acción. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo y vimos su gloria.
el Shekinah se revelaba en el lugar santísimo. La gloria como del unigénito Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben? Esa palabra unigénito significa único hijo. A través de su palabra el Señor nos dice que Jesús es nuestro Salvador personal. ¿Saben qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo hubiera dejado el cielo y hubiera pasado todo lo que pasó si tú hubieses sido el único creyente en toda la historia de la humanidad. El único que se hubiera salvado. Tú también eres unigénito del Padre. Tú también eres unigénita de Dios. Tanto es el amor de Dios por ti, por mí. Tanto nos ama Dios que ofreció a su Hijo para darle oportunidad a todos. Todos son llamados, pero no todos son escogidos. Pocos son escogidos. Dios murió para salvar todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar porque no todos aceptan el sacrificio de Cristo, no todos aceptan el regalo, no todos están dispuestos a vivir la vida de Jesús, la vida de Cristo. Pocos son escogidos. Y por eso dice el apóstol San Pedro, haz tu elección segura, pero todo el que quiera ser salvo mediante la sangre de Cristo lo puede alcanzar en su poder a través de su Santo Espíritu que obra en nosotros. El gran mensaje del santuario es que Cristo es el Cordero, Cristo es el santuario, Cristo es el sacerdote y el sumo sacerdote, Cristo es todo y debe ser todo en nosotros. ¿Saben cuál es nuestro problema aquí en Europa, en el mundo occidental? Que no tenemos tiempo para Dios. Y yo me pongo a pensar todo lo que tenían que hacer los judíos, todas las fiestas que tenían que celebrar. Esta tarde vamos a hablar de las fiestas, del significado histórico y profético de cada una de las 7 fiestas. La gente hoy no tiene tiempo para Dios. ¿Sabían eso? No tienen tiempo. Tienen tiempo para el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, o el sábado en la tarde, o el viernes en la tarde, pero durante la semana no tenemos tiempo para Dios. ¿Venimos al culto? Sí. Pero tenemos que tener el culto en nuestra casa. La familia que ora unida se mantiene unida. Eso es cierto. Lo cortés no quita lo valiente. Es cierto, debemos orar unidos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste con tu esposa y dijiste, vamos mi amor, vamos a orar juntos? O le dijiste a tu esposo, vamos a orar juntos. Sea creyente o no sea creyente, no importa. Que se arrodille a orar. Si reúnes a tu familia cada mañana a orar, cada tarde a orar, esa comunión con Dios, ese incienso que suba, haz de tu hogar un santuario para Dios, dice esta alegoría. Y viene Jesús a la puerta y dice el Señor, Señor Jesús, aquí estoy. Yo he predicado en tu nombre, yo he dado ofrendas a la iglesia, yo he ido el sábado a la iglesia. Yo he orado por los demás y aquí estoy solo, Señor, para que tú me abras. Y dice el Señor Jesús, pero aquí no puedes entrar solo. No, tú tienes que traer a alguien. Queridos hermanos, para llegar al cielo tenemos que llevar un alma con nosotros. No podemos entrar solos. Tenemos que salvar a alguien, dar el mensaje a alguien. El mensaje del santuario era también que había que ser misionero, que Israel debería esparcir su luz por todo el mundo y no lo hizo y por eso pereció y por eso fue cortado como pueblo. Y si tú y yo no compartimos la fe de Jesús, la buena noticia que tenemos, también seremos cortados. El Señor nos ayude. La paz de Cristo, que Cristo sea el príncipe en tu vida y démosle tiempo cada día. Amén. Amén.